Muchas gracias. Hola, iniciamos nuestra clase de lenguaje, la fascinante clase de lenguaje con la que siempre nos divertimos mucho. El tema del día de hoy es los sufijos. ¿Habían escuchado esa palabra antes? ¿Recuerdan cuando hablamos de los prefijos? ¿Recuerdan a qué se refieren los prefijos? Vamos a hacer un repasito ahorita para poder llegar a este nuevo tema. La meta del día de hoy es expresar o reconocer el significado de algunas palabras a partir de algunos sufijos que vamos a aprender el día de hoy. Entonces hoy vamos a aprender primero nuevas palabras, segundo vamos a hablar de diminutivos y aumentativos. Diminutivos y aumentativos, vamos a ver de qué se trata. Pero antes que nada vamos a hacer un repasito de lo que son los prefijos. ¿Recuerdan los prefijos? Los prefijos son algunas letras, palabras que se agregan antes de una palabra y que cambian su significado. ¿Recuerdan cuando pusimos el ejemplo de escribir? Si yo a escribir le agrego este prefijo, ¿cómo nos queda esa palabra? Reescribir. ¿Listo? Escribir es una cosa y reescribir es volver a escribir. Es volver sobre eso que escribimos para mejorarlo, enriquecerlo o cambiarlo. Entonces, miren, el prefijo se ubica justo antes de la palabra. ¿Listo? Son algunos elementos que nos permiten transformar el significado. No es lo mismo escribir que reescribir. Bueno, cambia el significado cuando le agregamos un prefijo. Resulta que los sufijos se ubican detrás, o sea, al final de la palabra, y cambian también el significado. Por ejemplo, yo tengo un sufijo, tengo una palabra que es almohada. Qué rico las almohaditas a esta hora de la mañana. Y resulta que si yo la cambio, almohadón, este on es el sufijo porque me cambia el significado de la palabra y miren que almohadón es como una almohada grande. Eso es un repasito inicial para poder como entender lo que vamos a mirar. Pero primero les traigo un regalito maravilloso. Vamos a ver un cuento que se llama Ricitos de Oro. Este cuento es tradicional, es un cuento de hadas. Un momento que acá, borrar todas las marcas. Ay, disculpen acá. Listo. Ahora sí vamos a ver si nos permite ingresar. Resulta que me encontré una página donde está este cuento y la página se llama pictocuentos.com. ¿Recuerdan cuando hablamos de los pictogramas? Que eran unos cuentos que tenían imágenes, pero además también letras. Y aquí hay varios cuentos, Hansel y Gretel, Ricitos de Oro, Caperucita Roja y El Patito Feo. El día de hoy nos interesa Ricitos de Oro. Había una vez 3 osos que vivían en una casa del bosque. Un día, el oso pequeño quería jugar y los 3 osos salieron a pasear al bosque. Vayan mirando las imágenes, niños y niñas, las imágenes de abajo también dan pistas. Cerca del bosque vivía una niña llamada Ricitos de Oro. Hacía sol y Ricitos de Oro salió al bosque a coger flores. En el bosque vio una casa con la puerta abierta y entró. ¿Qué creen que se encontró Ricitos de Oro en esa casa que tenía la puerta abierta? Dentro de la casa había una mesa con 3 sillas. Encima de la mesa había 3 platos con sopa. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ricitos de Oro probó la sopa del plato grande y dijo: «Mmm, está caliente».
Después probó la sopa del plato mediano y estaba fría. Después probó la sopa del plato pequeño. Le gustó mucho y se comió toda la sopa. Ricitos de Oro estaba cansada y vio 3 sillones. Uno grande, uno mediano y otro pequeño. ¿En cuál creen niños y niñas que se sentó Ricitos de Oro? ¿En el grande, en el mediano o en el pequeño? Vamos a ver. Se sentó en el sillón grande y era muy alto. Después se sentó en el mediano y era muy ancho. Al final se sentó en el sillón pequeño y se rompió. Ricitos de Oro tenía sueño y quería dormir. Buscó dentro de la casa, subió las escaleras y encontró el dormitorio. En el dormitorio había 3 camas, una grande, una mediana y una pequeña. Se acostó en la cama grande y era muy dura. Se acostó en la mediana y era muy blanda. Se acostó en la pequeña, estaba bien y se durmió. Los 3 osos volvieron a casa después de pasear. Al entrar en la casa, el oso pequeño dijo: ¡Ah! Alguien ha roto el sillón pequeño. El oso pequeño llorando dice: Alguien se ha comido mi sopa. Los 3 osos suben las escaleras y entran en el dormitorio. ¡Ah! ¡Hay alguien durmiendo en mi cama!, dijo el oso pequeño. Ricitos de Oro escuchó voces y se despertó asustada. Al ver a los osos, gritó y salió de la cama. Vio una ventana abierta y saltó. Pero esa ventana, niños y niñas, como era de unos osos que no eran de una estatura muy alta, era muy, muy bajita del suelo. Se fue corriendo por el camino del bosque. Llegó a su casa y abrazó fuerte a su mamá. No entró nunca más en una casa sin llamar. Colorín colorado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, amigos, ¿qué tal el cuento? Esos pictogramas me parecen muy interesantes porque primero ayudan a que escuchemos muy bien cómo suenan las palabras cuando las leemos, pero además miramos cómo es que se van escribiendo ahí mientras la persona relata el cuento. Y los pictogramas, es decir, esas imágenes, nos ayudan a reforzar también el reconocimiento de ciertas palabras. Entonces son muy chéveres los pictogramas por eso. Vamos a ver, este de Ricitos de Oro lo escribió Robert Southnet y
Él es del Reino Unido, es un poeta y es un escritor, y este cuento es tradicional, no sé si lo habían escuchado. Los sufijos, que son, primero vamos a definir los sufijos y luego les voy a dar el ejemplo con ricitos de oro. Hay algunas palabras que describen el tamaño de las personas y objetos, es decir, si son cosas, personas u objetos grandes o pequeños. Por ejemplo, acá tengo una mesita, quiere decir que es un objeto pequeño, y una mesota, quiere decir que es un objeto grande. Los sufijos son palabras que se le añaden o se le agregan a una palabra al final, es decir, en la parte final. Entonces vamos a ver por acá, quiero ponerles este ejemplo. Algunos sufijos sirven para formar nombres de profesiones también. Y vámonos con ricitos de oro, que eso es lo que quiero. Entonces, si algunos sufijos nos ayudan a decir que hay personas, objetos o cosas que son grandes o que son muy pequeños, ¿recuerdan cómo se llamaba donde se sirve la sopa de los diferentes ositos? Tazón. Es un tazón donde servimos la sopa, es un tazón. Si el osito pequeño tenía un tazón pequeño, ¿cómo le podemos decir a ese tazón? ¿Cómo podemos ponerle un sufijo para que la palabra aluda a que realmente es más pequeño? Le vamos a agregar el sufijo ito. Miren, tazón, cito. ¿Sí ven? Quiere decir que es un tazón pequeño, que es este que ustedes ven acá, que fue la sopa que Ricitos de Oro se comió. Y si queremos que sea grande, como la del Papá Oso, miren que el tazón de Papá Oso era grande, no era ni como el tazón de la mamá oso, ni como el tazoncito del hijo oso. Era un tazonzote, tazonzote. Ote es el sufijo que nos permite decir que es algo grande. Listo, vamos a mirar otros ejemplos. ¿Recuerdan las camas? La cama de Papá Oso era una cama más grande. Entonces, ¿cómo le podemos decir a una cama que es grande, grande? Para aumentarlo, es decir, para que tenga un sufijo que es aumentativo. Camota. Miren, ota es el sufijo de aumentativo. La cama de la mamá oso, que era una cama de un tamaño medio. Y la del osito, ¿cómo le podemos decir? Si era una cama más pequeñita. Le agregamos el sufijo ita. Miren esto. Y era una camita, ¿cierto? Entonces no es lo mismo yo decir, ay, yo tengo una camota, a decir que tengo una cama o a decir que tengo una camita. Cuando uno dice eso, la otra persona se imagina el tamaño de la cama que tenemos en la casa. Entonces es diferente camota a cama a camita. Y lo podemos ver acá, grande, tamaño medio y tamaño pequeñito. Lo mismo con las sillas. Entonces había una silla que tenía la mamá oso, que era como de tamaño medio. ¿Cómo se llamaría la silla del papá oso que era más grande? Sillota. Sí, miren el ota, que es el sufijo aumentativo, y la del hijo osito, que era más pequeñita, ¿cómo se llamará? Sillita. ¿Listo? Miren, ita es el sufijo del diminutivo, es decir, aumentativo es cosas grandes, grandes, y diminutivo son cosas más pequeñitas. Los sufijos, entonces, son partículas que se ponen detrás de las palabras para formar otras palabras nuevas. Un ejemplo, tengo la palabra terreno. Supongamos que yo en la escuela, al lado de la escuela, vi un terrenote donde se puede construir un parque. Miren, hasta se me puso más grande la E porque la aumenté. Terrenote, para construir un parque al lado de la escuela, que es diferente a decir terreno. Entonces miren que los sufijos se ponen detrás, diferente a los prefijos que venían delante. Niño, yo puedo decir, por ejemplo, niñito. Miren ese sufijo ito.
Vamos a ver otros ejemplos. Algunos sufijos sirven para nombrar algunos nombres de profesiones. Y estos son los sufijos ista, dor, dora, ero y era. Eso así como que no tiene sentido, son puras letras juntas, pero ya va a tener sentido. Vamos a utilizar este sufijo ista para empezar. Tengo la palabra flor, entonces si los sufijos me ayudan a nombrar algunas profesiones, entonces flor, si le pongo el sufijo ista, ¿qué me queda? ¿Cómo me queda esa palabra? Florista. ¿Y qué hace una florista o un florista? Pues son las personas encargadas de hacer los ramos, de organizar las flores, de hacer un montón de cosas muy bonitas a partir del trabajo con las flores. Entonces, miren cómo cambia. Ahora vamos a trabajar con estos sufijos, dor y dora. Tenemos una palabra que es leña. Si yo le agrego el sufijo dor, ¿cómo queda? Leñador. Un leñador que va por leña al campo, a la selva o al monte para luego hacer diferentes trabajos con esa leña o para prender un fogón de leña, ¿cierto? Pueden existir muchas posibilidades. Entonces, leñador. Y si es una mujer, porque también es femenino, pues es un sufijo femenino. Entonces, miren, leñadora. Si ahí me dicen leñadora, yo me imagino una mujer con un overol, con un sombrerito, y si me dicen un hombre, me imagino otro overol diferente, como un hacha diferente. Las imágenes también que nos ponen las palabras. Reloj. Ahora vamos a ver con este último sufijo, para nombrar algunas profesiones, tengo el sufijo ero y era. Resulta que tengo la palabra reloj. Si agregamos ero, sufijo ero, mire que siempre se agrega al final, ¿cómo nos queda? Relojero, que son tan útiles para cuando perdemos algunas cosas en nuestros relojes, algunos mecanismos, cuando se nos daña el reloj de la casa. Relojero o relojera. Entonces mire que este es el sufijo, se pone al final. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Vamos a ver cómo van ustedes en sus casas porque les voy a poner este ejercicio. Recuerden que es muy importante tener el cuaderno a la mano para hacer noticas y recordar luego los temas y repasarlo con nuestros profes. Agrega el sufijo adecuado, o sea, el que es más adecuado para la palabra, para formar algunas profesiones. Entonces tengo estos sufijos, ista, dor, dora y ero, era, que ya los acabamos de ver. Pescar. ¿Qué sufijo le puedo agregar a pescar para que me suene a una profesión que realiza alguien, por ejemplo, que vive en Urabá? En Urabá trabajan, hay muchos pescadores o pescadoras. Vamos a ver qué sufijo le agregamos. Pescador, miren, es una profesión, los pescadores de Colombia. Ahora, piano. Alguien que toca el piano. Hay un niño que se llama Emanuel y que es buenísimo en el piano y él es súper fan de Profes Melos. Entonces, él es... ¿Cuál sufijo se traerían ustedes de esta listica de sufijos? Ista, dor, dora o ero, era. Yo pensaría ista, porque él es pianista. Mire, ista, pianista. Bueno, ahora, mensaje. Ero, era, ¿cierto? Yo puedo decir que hay una profesión que se llama un oficio, mensajero o mensajera. Ero es el sufijo que yo agrego y este me encanta y no, estos son expertos en recomendarle a uno buenos libros y buen material para leer. Un librero, mire, le agrego ero. Y es un ejercicio, es un oficio, una profesión, un librero. Vamos a dejar hasta acá, ustedes vayan buscando nuevas palabras donde podamos usar los sufijos y ahorita seguimos con otros ejercicios que trajo la profe Mela. Chao.